nada, encantado de que hayáis venido. Os voy a explicar un poco lo que vamos a hacer, que ya lo sabéis muy bien por Lorenzo. Hoy vamos a juzgar a Lázaro de Tormes, pero a Lázaro de Tormes adulto. Y se le va a juzgar en función de una denuncia que hay hecha. ¿Cuál es la denuncia? La denuncia es que está permitiendo que su mujer esté amancebada con el arcipreste de Salzaval. Y eso, según la pragmática de 1577, era un delito que estaba castigado con pena de galeras. Eso es lo que vamos a hacer esta mañana. En eso va a consistir el juicio. Por tanto, tenemos un acusado, que es Lázaro de Tormes, que se va a defender, imagino, hablando de la trayectoria de su vida, que eso es el lazarillo, no otra cosa, justificar por qué ha hecho eso y le pertenece hacer eso por la biografía personal que ha tenido, y como hay una norma, que en este caso es la pragmática, que castiga esa conducta. ¿Vale? Eso es un proceso. Y eso es lo que vamos a hacer esta mañana. ¿Por qué? ¿Qué razón tiene de ser, para explicaroslo a vosotros, un proceso aquí con, digamos, con una argumentación en un espacio cerrado y con distintos actores? Vais a ver que hay unas defensas, unos acusadores, que son los fiscales, y unos jueces, que son los que toman la decisión. ¿Por qué es ese teatro, entre comillas? Ese teatro es fundamental para sacar los espacios de violencia y traerlos a un mecanismo de confrontación que sea jurídico, pero que no sea violento. Esa es un poco la idea de lo que son los procesos. Es decir, tiene que haber un procedimiento, tiene que haber unas instituciones que controlen lo que es la violencia, lo que es la venganza, y lo traigan a la confrontación jurídica, que es la confrontación democrática, la confrontación sana, no la confrontación violenta fuera de los espacios jurídicos. ¿Vale? Entonces, por eso es el proceso y por eso es la importancia de lo que vamos a hacer. Es decir, es evitar la violencia, evitar la venganza. ¿Vale? Bueno, eso es una cuestión que es bastante importante. Veréis que hay unos que acusan, otros que defienden. Eso es un principio fundamental en el proceso. Antes regía lo que se llamaba el proceso inquisitivo. La misma persona hacía todo, acusaba, condenaba, hacía de todo. Hoy no, hoy eso en un Estado democrático eso no es posible. En un Estado democrático tiene que haber alguien que acuse, alguien que defienda, y el juez no puede condenar si no hay alguien que acuse. ¿De acuerdo? Ese es el escenario en el que nos vamos a desenvolver esta mañana. ¿Vale? La segunda cuestión que os quiero trasladar es algo que para mí también es muy importante. Si la pragmática de 1577 dice que hay que castigar a aquellos que permitieren a cambio de dinero que su mujer tenga relaciones con otra persona, tenemos que tener en cuenta qué es lo que se está protegiendo aquí. Aquí se está protegiendo un bien jurídico, se están riendo, ellos se están portando bien y ellos mal. Ellos... No has dado el nombre del delito en cuestión. Claro, porque ¿cuál era? Un poquito a poco. El delito es el delito de adulterio. Eso se despenalizó en España después de la Constitución, hace 4 días, como aquel que dice. Yo, de las veces que he ido a las gradas del Congreso a oír algo, yo estuve el día, ya que lo dice Javier, el día que se tramitó el proyecto de ley por el que se despenalizaba el adulterio. Y fue un debate muy interesante, porque la que defendió la propuesta, que en ese caso no se despenalizó, fue la Pasionaria, que había vuelto a España después de muchos años de exilio. El delito de aquí, luego se despenalizó el delito de adulterio. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que os quiero decir? Que el bien jurídico que se protegía era la honestidad de la mujer. Ese bien jurídico hoy no existe en la actualidad. El bien jurídico que se protege a partir de la Constitución, a partir del sistema que articula las libertades, es la libertad sexual.
Es decir, que delitos como las agresiones sexuales, que antes defendían la honestidad de la mujer, hoy lo que defienden son la libertad sexual de todas las personas. Eso es lo que encaja hoy en el Código Penal. Por tanto, vamos a tratar temas que hoy no tendrían razón de ser, porque hoy se basan en el principio de igualdad entre el hombre, la mujer, los chicos y las chicas. Y aquí os hago un paréntesis. En el juzgado estamos recibiendo a veces atestados con agresiones entre parejas, chico y chica, muy jóvenes. Eso sí que os quiero trasladar una idea clara. No, a las chicas sobre todo, no permitáis nunca eso. Las relaciones son de libertad, las relaciones son de igualdad, y es lo mismo un chico que una chica. Por tanto, nunca consintáis el acoso ni el maltrato por parte de vuestras parejas o de los novios, entre comillas. Yo creo que es una cosa muy importante. La ley os ampara a vosotras. Eso no es compatible con una sociedad democrática de derecho. ¿De acuerdo? Bueno, este inciso os lo hacía no porque os afecte, sino por el problema que tenemos, que estamos viendo en los juzgados. No es normal, hay un problema de violencia de género, pero lo que no nos podíamos imaginar es que se estuviera trasladando a edades tan tempranas. Por tanto, la ley os ampara y eso no debéis de consentir. Luego, finalmente, para deciros algo ya muy específico de los menores con los que trabajamos nosotros. Los menores con los que trabajamos nosotros, hay muchos que tienen biografías muy parecidas a las de Lázaro. Es decir, hay gente que ha vivido en la exclusión, que ha vivido en la marginación y que por tanto sus biografías son muy complicadas. Y esas biografías muy complicadas muchas veces llegan al delito. Y eso es lo que intenta justificar el autor anónimo del Lazarillo, que no sé si ya se está anónimo, ¿no? Es lo que intenta justificar en el libro. Dice, sí, yo he aceptado esto porque fijaos todo lo que ha pasado a lo largo de mi vida. Y cuenta la historia del ciego, etc. Esa es un poco. Por tanto, la infancia, el derecho fundamental digamos, de una sociedad que quiera ser una sociedad civil sana, es a tratar bien a los niños y a las niñas, a la infancia, a los menores de 18 años, como dice la Convención de Derechos del Niño. Una infancia que ha sido bien tratada va a dar lugar a una sociedad mucho más libre, mucho más democrática y mucho más habitable. Por tanto, esto es fundamental. El derecho a ser bien tratado por parte de los niños es un derecho fundamental que está en la Convención de Derechos del Niño. Y os vuelvo a poner el ejemplo práctico que os ponía antes con el caso de los maltratos personales. Ahora mismo en Europa está habiendo un rechazo muy importante hacia los niños que están huyendo de la guerra y de la persecución. Esto no es tolerable para un proyecto tan interesante y tan ambicioso como es el proyecto europeo, que se ha basado en la hospitalidad, en la generosidad y en el derecho de asilo. El derecho de asilo, especialmente reconocido a los niños y niñas que huyen de la persecución y de la guerra, ha sido fundamental para que se constituyera Europa. Por tanto, en estos momentos estamos permitiendo que en las fronteras de Europa haya niños que están siendo maltratados, niños que van a tener una infancia como la de Lázaro. Daos cuenta de un dato. La Policía Europea, que se llama Europol, decía hace unos meses que hay en Europa 10.000 menores, 10.000, no uno ni dos, 10.000 menores a los que se ha perdido el rastro, que no se sabe dónde están. Y todas las organizaciones encargadas de la defensa de los menores, todas dicen que, salvo algunos que se han reunido con sus familias o con familiares próximos, se encuentran en la trata, se encuentran en la prostitución infantil y se encuentran en el mundo del delito. Europa no puede permitir esos lazarillos, esos 10.000 lazarillos de Tormes que están ahí, porque eso es demoledor para la psicología de estos menores y muy peligroso para la seguridad
de nuestros hijos y de vosotros, de las futuras generaciones, porque el que recibe violencia reacciona normalmente con violencia. Y es mucho más fácil el intentar, y mucho más barato económicamente, el intentar localizar a estos menores, darles educación, darles sanidad y tenerles acogidos, que estén en esa situación en este momento. Por tanto, la historia de Lázaro no es una historia antigua. Lo que tienen los clásicos es que todo se repite y que en la actualidad se repetirá y se repetirá de aquí a 100 años, y que lo que tenemos que sacar son consecuencias. Es decir, Europa no puede permitir no localizar a 10.000 menores en los que se ha perdido el rastro y que normalmente estén en la trata y pasándolo muy mal, estén pasando mucho sufrimiento. Por tanto, la conclusión es: tenemos más de 10.000 Lázaros de Tormes en este momento en Europa, y la salud, la seguridad, todo se previene, todo es preventivo. Y por tanto, si queremos prevenir el futuro y la psicología intacta de estas personas y la seguridad nuestra y vuestra en el futuro, es muy importante que Europa tome conciencia de esto y que dé una solución a todos estos niños y estas niñas que están en esta situación. Bueno, esta es la historia que os cuento para que veáis que lo que vamos a juzgar hoy es una historia absolutamente real, que hay muchas biografías muy parecidas y que al final, como decía un profesor de Derecho Penal muy querido por todos, Jim Bernard, decía: detrás de cada uno de ellos hay un encadenamiento causal, dice, que yo diría un encadenamiento fatal, que es lo que termina llevando a estas personas a peligro. Por tanto, esta es un poco la idea, esto es el proceso, y para que veamos en la práctica cómo funciona todo esto, pues vamos a juzgar a Lázaro de Tormes, que ya es adulto, pero que ha sido niño y ha tenido una infancia de mucho más. ¿De acuerdo?